Hola, soy Juan David Correa y esta es otra de mis columnas de cambio. La escribí hace 8 días, el pasado jueves 10 de abril, y hacía referencia a un artículo publicado en el diario El Espectador el domingo anterior, el domingo 6 de abril, que señalaba a un grupo de personas que se expresan en las redes, algunas de ellas que tienen contratos con el Estado, tildándolos de propagandistas y de radicales. Yo contesté a esa afirmación de la siguiente manera. Influenciadores radicales, analistas serios y neutrales. La neutralidad es una condición impracticable en política y muy discutible en el ejercicio del periodismo. Es posible que quienes trabajen hoy como periodistas en medios de comunicación, empresariales, independientes o públicos, intenten oponerse como individuos a dogmas políticos, económicos o culturales y se sientan comprometidos con el bien común, pero es indudable que representan, lo quieran o no, intereses de esos órdenes. Trabajé durante más de 15 años en medios de comunicación empresariales. Empecé mi vida en El Espectador como reportero, pasé por Cromos, Semana y Arcadia. Cuando comenzaba mi oficio, por allá a comienzos del siglo XXI, las redes sociales eran aún frágiles y no se hablaba de este tecnofeudalismo que nos domina. Los primeros años de mi carrera como periodista nada tenían que ver con el mundo comercial. Al contrario, había una especie de oposición entre esas dos esferas del poder en los medios. Los agentes comerciales invadían las páginas con avisos restando el espacio al trabajo de los reporteros. Cuando llegaba el encargado de una pauta trazada en hojas milimetradas y uno ya había escrito un artículo de página completa, se sentía una angustia procelosa y una rabia incesante por obvias razones. Los jefes comerciales además eran de un estrato más alto, pues ganaban por comisión y eso los lucraba cuando entraban nuevos clientes estatales o privados. Cuando comencé a trabajar en El Espectador, había algunas historias de periodistas que habían hecho negocios a cambio de publicar información. En la prensa escrita era menos común que en la televisión, pero era recordado el caso de un comentarista de cine del diario, pillado dando estrellas. En ese entonces se calificaban las películas por estrellas, de 1 a 5, a las películas a cambio de un sueldo extra por parte de una reconocida distribuidora y exhibidora de cine en Colombia. En radio, en cambio, la práctica de la payola era mucho más común. Las canciones se programaban con más frecuencia a cambio de un pago. Los éxitos se engrasaban con dinero. Durante algunos años vi entrar dinero a raudales a algunos medios, foros especiales, pauta del gobierno, de petroleras, de mineras, viajes exóticos para los periodistas, invitaciones a hoteles de lujo, sobres con dinero como regalo de Navidad, tiquetes y pasajes para ir a partidos del Mundial, revistas de más de 1000 páginas llenas de publicidad, especiales de belleza, el lujo eterno que vendía el paraíso del consumo. Relojes, diamantes, perfumes adornaban las páginas de especiales dedicados a regiones del país que pagaban las gobernaciones, alcaldías y el gobierno nacional. Todo ese entramado estaba dentro de las redacciones y poco a poco, cuando los medios comenzaron a sentir que los viejos, buenos tiempos del neoliberalismo hacían agua, comenzaron a venderse a empresarios. De las familias políticas, los medios pasaron a manos de los banqueros y los empresarios. Antes de que todo se consumara, se habían creado unidades de negocios especiales y el content o contenido pago se hizo frecuente. Lo editorial entonces podía venderse. Yo mismo, como director de un medio, conseguí dinero y negocié especiales para poder hacer la revista que hacíamos, que era Arcadia. Siempre, eso sí, me guardé de diferenciar en las páginas editoriales lo que era contenido pago de lo editorial. Sin embargo, entendía ya en ese entonces y entendíamos muchos
que todo ese mundo que había invadido sin remedio la deontología del oficio y que estaba siendo capturado de manera irremediable por el neoliberalismo, iba a tener un límite o el abismo, como estamos viendo hoy. Entonces ya no hubo medios en manos de gente que viniera del periodismo y muchos periodistas tuvieron que aceptar cuáles eran los negocios de sus dueños para dejar de investigar sobre todo al capital financiero. Los días, por allá en los años 80, cuando el espectador se volvió pertinaz y fue castigado con bloqueos económicos que comenzaron a llevarlo a la quiebra y a la posterior venta a mediados de los años 90, por sus investigaciones valientes al grupo Gran Colombiano, habían predicho ya la catástrofe. Los medios se convirtieron en su mayoría en cajas de resonancia de sus nuevos dueños o en lugares donde se seguía intentando producir información contra o a favor de la clase política y la corrupción, pero lejanos de la vida pública y la ética, de las peligrosas relaciones entre empresarios, violencia, guerra en el país, salvo, por supuesto, contadas y honrosas excepciones. Por eso esta columna no ha dejado de pensar en la nota que publicó El Espectador sobre influenciadores pagos, a quienes llamó tropa y perfiló usando un recurso que se volvió costumbre y es la disposición de rostros de los protagonistas del texto como una pieza de acusación penal o delictiva, un organigrama de malhechores. El artículo anuncia que se han invertido más de 700 millones de pesos en lo que va de 2025 para defender la narrativa de la consulta popular. Y aunque muchos de los mencionados son personas que no se presentan como periodistas y demostraron, algunos de ellos, no estar contratados por alguna institución del Estado, el medio, es decir, El Espectador, se negó a abrir un verdadero debate sobre una pieza que, como lo mostraron muchos periodistas en medios como Vorágine, hoy, además, creadores de los verdaderos medios independientes del país, no aguanta un análisis profesional. Se trata de una elucubración fácil, poco seria, peor investigada y altamente peligrosa para quienes terminaron como carne de cañón de un régimen que no existe a pesar de los hierros. Yo recuerdo que antes, cuando las redes no eran lo que son hoy, se contrataba periodistas que habían trabajado en los mismos medios, conozco muchos, y que habían creado empresas, también las conozco, para defender la acción de los gobiernos de turno. Muchos de ellos siguen hoy en los medios, no sé si ustedes saben cuáles son, y se convirtieron en lobistas empresariales y tienen verdaderas fortunas por defender causas discutibles o francamente ilegales. Yo no conozco muchos reporteros que se hayan hecho ricos escribiendo o haciendo periodismo, pero defendiendo esas causas conozco varios, créanme. Negocios como el gas, las bananeras, como ha estado discutido últimamente con Chiquita Brands, las gaseosas, la energía y los grupos multinacionales de explotación minera, entre muchos otros, terminaron siendo instrumentalizados por estas oficinas a cargo de personas que hoy siguen apareciendo como expertos en los medios de comunicación sin que nadie se ruborice. Esos son los verdaderos técnicos. Se los llama expertos en crisis. Nadie los investiga y muchos han salido de altos cargos del Estado a hacer parte de esas empresas o de esos grupos a los que tenían que vigilar antes. Hay casos por doquier. Se arguirá entonces que repetir prácticas que se habían criticado en el pasado en medio de un gobierno progresista como este es un error. En este caso, sin embargo, hablamos de comunicación. Y quien entienda de política hoy sabe bien que ese es el territorio en disputa. Lo cual, por supuesto, no tiene nada de malo. Todos los medios y yo mismo tienen y defienden una ideología y eso no está mal. Lo que está mal es que no se diga. No obstante, en los gobiernos anteriores, a los medios alternativos se los castigaba. A los periodistas se los perfilaba. Creo que ha habido escándalos desde hace 20 años en todas partes de periodistas a los cuales les han chuzado su teléfono, les han interceptado sus comunicaciones y muchos de ellos debieron salir del país amenazados, como el caso de Alfredo Molano, como el caso de Antonio Caballero
y otros tremendamente y de manera injusta asesinados como don Guillermo Cano, Jorge Enrique Pulido o el mismo Jaime Garzón. Mientras que en este gobierno no. ¿O acaso hay algún medio hegemónico hoy que pueda decir que no tiene pauta estatal? ¿Es necesario que las empresas que hagan la comunicación sean acaso de una sola manera? El mundo no se transformó hoy y no hay una nueva lógica en la acción comunicativa que tendría que llevarnos a análisis mucho más finos. Se me dirá, como se dijo, que los impuestos son de todos, y antes también, y con ellos, en cambio, sembraron el terror para unos y la abundancia para otros, incluyendo a periodistas valientes que se opusieron a la obsecuencia de los poderosos, siendo parte de la élite, como ocurrió con la revista Cambio, cuando la cerraron hace más de 15 años. En ese momento era de otros dueños, por supuesto, era del tiempo, pero sus investigaciones se dirigían hacia quien no convenía. Eran los días de agroingreso seguro. Como lo dije en mi pasada columna, conviene no olvidar. Nos vemos en la próxima. Chao.